Carlos Mazón se niega a dimitir por su gestión de la Dana y trata de sostenerse en el cargo con una ampliación de su gobierno sin anunciar ceses. Sí anuncia que podría no presentarse a la reelección, pero no pone fecha. Reconoce errores, pero los centra en protocolos inadecuados y en la EMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar, que dependen del gobierno central. Mazón no aclara su ausencia en las horas clave de la crisis. Donald Trump nombra al frente de la sanidad de Estados Unidos a un Kennedy renegado del Partido Demócrata, antivacunas y conspiranoico. Trump también ha nombrado jefa de los espías americanos a una admiradora de Vladimir Putin y responsable de la defensa de Estados Unidos a un amigo periodista. Buenas noches y además en Antena 3 Noticias, 10 personas han muerto en el incendio de una residencia de mayores en la provincia de Zaragoza. El fuego se originó en una de las habitaciones y las primeras hipótesis apuntan a un cigarro mal apagado. La puerta cortafuegos evitó que la tragedia fuera mayor, pero la expansión del humo fue letal. Todos murieron por inhalación de gases. En el día 17º después de la Dana de Valencia se esperaba con interés lo que pudiera decir el presidente autonómico en su comparecencia parlamentaria. La expectación aumentó después de que Feijóo anunciara hace un par de días que mucha gente se sentiría parcialmente reconfortada después de escuchar lo que tuviera que decir Carlos Mazón. Las esperanzas de Feijóo sobre la gente parcialmente reconfortada se han mostrado algo exageradas, incluso desmesuradas. Si alguien auguraba decisiones audaces, no ha acertado. Mazón no se va, Mazón no cesa a ningún miembro de su gobierno, al menos de momento. De hecho, amplía su gabinete. Mazón reconoce errores, pero sobre todo de otros. Y Mazón aplaza decisiones personales sine die y con condiciones que solo él se considerará capacitado para decidir si las cumple o no. El presidente valenciano ha plantado cara a la oposición, prometiendo no presentarse a la reelección si es incapaz de liderar la recuperación de Valencia. Es una especie de segunda oportunidad que Mazón se concede a sí mismo, mientras el PP nacional ha optado por no valorar la intervención de su líder valenciano, lo que ya de por sí es una valoración. La primera expectativa del pleno de hoy era escuchar el relato que Mazón pudiera hacer de los errores cometidos por su gobierno y por él mismo. Pero el presidente de la Generalitat Valenciana ha centrado su lista de equivocaciones en la gestión de la AEMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Mazón sí dice que avisaron, pero, en su opinión, no calibraron la envergadura real de la Dana ni las alertas fueron suficientemente claras. Faltó información y coordinación. Nadie alertó de las consecuencias desastrosas que suponía el nivel de crecida del caudal. Es legítimo preguntarse si, en general, el sistema respondió como creíamos que debía responder. Y para esto último, señoras y señores diputados, sí tengo la primera respuesta. No lo hizo. Sé que muchos valencianos piensan, yo el primero, que fallaron demasiadas cosas, incluso que falló el sistema entero. Establecido el fallo del sistema y establecidos los errores de otros, se esperaba con interés el relato de Mazón sobre sus propias equivocaciones. Pero ha sido una explicación genérica, sin especificar cuáles han sido esos fallos. Es mi responsabilidad reconocer que era necesaria una reacción más rápida. No fue suficiente, no lo fue y no lo explicamos bien. Y por tanto yo tengo que ser el primero en asumir esa responsabilidad. Realizado este análisis, Mazón ha dejado claro que no dimite ahora ni tiene intención de hacerlo más adelante. De hecho, solo se ha comprometido a no presentarse a la reelección en el caso de no verse capaz de liderar la reconstrucción, de lo que se intuye que esa evaluación la hará él a propósito de sí mismo. Yo quiero asumir mi responsabilidad de dar un paso adelante y liderar esa recuperación con toda la determinación. Y si no soy capaz de liderar la recuperación que necesita Valencia, voy a asumir las consecuencias políticas personalmente, no optando a la reelección. Uno de los aspectos más comprometidos para Carlos Mazón es el que se refiere a las horas que ocupó en almorzar con una periodista cuando se empezaba a desatar el desastre. El presidente valenciano no ha dado demasiadas explicaciones, salvo señalar los problemas de tráfico con que se encontró para llegar a la reunión de emergencias.
No fue fácil el viaje. El mal tiempo, como es normal, en estas situaciones produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a La Eliana con el CECOPI trabajando a pleno rendimiento y donde no fue necesario que nadie me pusiera al día, ni yo retrasé ni por un segundo las tareas que se estaban llevando a cabo. Mazón ha concentrado sus críticas en dos instituciones que dependen del Gobierno central. Una de ellas, la Agencia Española de Meteorología. No es lo mismo un episodio de lluvias torrenciales, que era para lo que estaba todo previsto desde días antes, que la monstruosa barrancada provocada por un fenómeno atmosférico que superó las peores previsiones de la Agencia Española de Meteorología. Esa crítica a la AEMET la ha complementado Mazón con otra crítica a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es la responsable de vigilar el barranco del Pollo, causante de las peores consecuencias de la dana. El fatídico barranco del Pollo pasó en 2 horas de ser una rambla seca a un monstruo que multiplicaba por 5 el caudal del Ebro o alcanzaba el nivel medio del cauce del Nilo. No había información sobre el barranco del Pollo desde las 16:13 hasta las 18:43, porque cuando llegó esa información del barranco del Pollo ya era demasiado tarde, porque en Paiporta ya estaba el agua, porque ya se habían caído muchas telecomunicaciones. Fue entonces cuando supimos que había un gran riesgo incluso apocalíptico. Unos datos que la Confederación jamás comunicó a Emergencias durante ese apagón informativo de 2 horas y media. La información que se tiene ese día es fragmentada, inexacta y tardía. La Confederación, que está presente en el CECOPI, no dijo nada. Ha sido un pleno tenso, con gobierno y oposición echándose culpas mutuamente. Carlos Mazón ha decidido remodelar su gobierno con una nueva vicepresidencia y una consejería de emergencias, pero no da nombres de quién ocupará esas nuevas carteras. Cristina Navarro. Sí, Vicente, y a estas horas esa sigue siendo la incógnita, porque incluso le hemos vuelto a preguntar aquí a su salida del Escorts, pero de momento Mazón no quiere hablar de ceses ni dar nombres. Insiste en que lo más importante ahora mismo es la recuperación y apuesta por ser él quien la lidere. Dice que solo dará un paso al lado si no es capaz de hacerlo. Ha sido una comparecencia larga, aunque con explicaciones insuficientes, según la oposición. Tras un respetuoso minuto de silencio, las primeras palabras de Carlos Mazón, De pésame y recuerdo para los familiares de las víctimas mortales. después admite errores. No voy a negar fallos. Hubo cosas que no se hicieron bien. Nuestros sistemas de detección y alerta tienen grietas. En una comparecencia de 2 horas y media, dedicado casi la mitad a hacer una secuencia de los hechos. La información que se tiene ese día es fragmentada, inexacta y tardía. Para cargar contra la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar. Nadie alertó de las consecuencias desastrosas que suponía el nivel de crecida del caudal. De su propia tardanza en llegar al centro de coordinación, echa la culpa al tiempo. No fue fácil el viaje. El mal tiempo, como es normal en estas situaciones, produjo gran densidad de tráfico. Al Gobierno central ahora le pide Que no nos deje a los valencianos a nuestra suerte. y reclama a Sánchez al menos 31.000 millones de euros para reconstruir la zona afectada. Que hemos calculado que supondrán los costes de la recuperación de nuestras infraestructuras y tejido productivo. La responsabilidad política la asume creando una consejería y una nueva vicepresidencia. Todo para la recuperación. Lo más importante ahora es la recuperación. Y de momento, sin anunciar ni ceses ni dimisiones. A la oposición no le ha convencido la reivindicación que ha hecho Carlos Mazón sobre sus capacidades para liderar la recuperación. Directamente le piden que dimita. También piden al PP que lo destituya y se convoquen elecciones. También creen que Mazón debe empezar a preocuparse por su futuro judicial. El plan de Mazón El mayor proceso de reconstrucción. no convence a la oposición en las Cortes Valencianas. Si usted no ha sido capaz de gestionar la crisis de la dana, ¿cómo va a generar confianza para la reconstrucción? Compromís y socialistas coinciden en culparle que és un incompetent, un negligent i, sobretot, és un mentirós. y le responsabilizan de no alertar a la población. Usted es el responsable de lo que ha ocurrido. Sap perfectament que acabarà davant dels tribunals. Por eso creen que dimitió esa tarde de su responsabilidad. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Solo falta, dicen, que dimita del cargo, pero los socialistas ofrecen su apoyo al PP si aceptan este plan. Que destituyan al señor Mazón y que nombren a un presidente técnico y de transición.
y que se convoquen elecciones el año que viene. Mazón lo desdeña. Ha empeñado usted casi la mitad de su tiempo en hacer el cálculo político. Vox, ya fuera de la Generalitat, también ha tenido críticas para Mazón y el Gobierno central. Y a usted, señor Mazón, por su nefasta gestión, por agradecer a Sánchez su cercanía y cariño. El presidente valenciano pide a todas las fuerzas que den un paso adelante y ayuden en la recuperación. La comparecencia de hoy de Carlos Mazón se ha producido 2 días después de la que protagonizó el ministro Ángel Víctor Torres en el Congreso de los Diputados. Las versiones de ambos tienen elementos de discrepancia. En lo único que coinciden el Gobierno central y el autonómico es en el inicio de su explicación. A reiterar el dolor. Las diferencias llegan Conocer todo lo que ocurrió. al escuchar el resto del discurso. Comienzo con el relato de los hechos. Primera discrepancia, los avisos días antes de la tragedia. AEMET el domingo 27 emitió un aviso. Estuvo activo el lunes 28. No fueron suficientes. Tampoco hay acuerdo en lo ocurrido cuando la riada era inminente porque el foco del Gobierno es la Generalitat. Las alertas son competencia de la comunidad. Y el de la Generalitat, la falta de avisos de la Confederación Hidrográfica. Tiene la obligación de transmitir la información. Precisamente en lo que dijo o no la Confederación del Júcar es donde el choque de los relatos Necesitamos respuestas. se hace más evidente. Informó No advierte de riesgo de desbordamiento. y siguió informando. Demasiado tarde. Acusaciones veladas entre ambas administraciones. Insinuaciones que se alimentan desde las medias verdades, los bulos. No es el tiempo de culparnos, es el tiempo de ayudarnos. Dos visiones antagónicas, dos maneras de entender una misma historia. Hasta el momento solo una voz dentro del Gobierno central ha pedido públicamente la dimisión de Carlos Mazón. Se trata del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, del sector Sumar. Hoy la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, del sector PSOE, respalda a los socialistas valencianos que han pedido el cese del presidente de la Generalitat. Ha sido a través de las redes sociales. En un mensaje se hace eco de las palabras de su compañera Diana Morán, ministra del Gobierno y también secretaria general del PSOE valenciano. Pide que se convoquen elecciones una vez superada la emergencia. Ha sido después de estas declaraciones de Morán. Destitución de Mazón, elección de un presidente y un consell técnicos focalizados en la reconstrucción y que una vez culminada esta fase, una convocatoria de elecciones anticipadas en el año 2025. Todo esto ha ocurrido hoy, apenas 48 horas después de que el líder nacional del PP se mostrara esperanzado en que por fin la comparecencia de Carlos Mazón sirviera para rebajar las presiones sobre el Partido Popular. Le aseguro que después de esa comparecencia habrá mucha gente que se sienta al menos parcialmente reconfortada con la clase política. Feijóo no ha hecho ninguna declaración posterior a la comparecencia de hoy del presidente valenciano, por tanto no se sabe si el líder del PP sigue pensando que mucha gente se siente reconfortada por las palabras de Mazón. Hoy Feijóo ha preferido mirar al futuro pensando en la reconstrucción y no en la gestión de estos días. La respuesta ha de ser en forma de crítica y autocrítica, porque debemos de asumir lecciones que hemos aprendido en esta tragedia. Ha habido buenas y malas intenciones que es necesario examinar y puntuar. La reconstrucción será un trabajo largo, durísimo, y será un trabajo ingente en el que ya no caben las equivocaciones. Eso ha sido antes de la comparecencia de Mazón. Después, fuentes del Partido Popular han señalado que no van a entrar a valorar el contenido del discurso del presidente valenciano y que lo único que valoran es que haya decidido dar explicaciones. En realidad, no valorar ya es mucho valorar. Y este es el ambiente. Por la mañana, a las puertas de las Cortes Valencianas, decenas de vecinos de las zonas afectadas han pedido en la puerta principal la dimisión del presidente de la Generalitat. La lucha política por la gestión de la Dana continúa también en Bruselas. El Partido Popular ha denunciado en la capital comunitaria que la Comisión Europea expedientó a España por no presentar a tiempo los planes de inundación. Desde el Gobierno se asegura que todos los planes de su competencia, que son los de las cuencas hidrográficas, se han presentado. Guillermo Pascual. Sí, nuevo choque frontal, Vicente, entre gobierno y oposición aquí en Bruselas. Esta vez es por un expediente que se abrió a España por no tener actualizados los planes de inundación. El PP mantiene la estrategia de toda esta semana y culpa directamente a Teresa Ribera. Y esto va obligado a la ministra a defenderse diciendo que ese retraso no afecta a la parte que gestionaba el gobierno central, sino que afectaba, dicen, a la inacción de 3 comunidades autónomas en concreto.
Es totalmente devastación. Es que no se ve nada. Están gritando, algo pasa por ahí abajo, es que no veo nada. Un coche o algo, es que acabas que la gente está en los coches. Tela. Qué horror, Dios mío. Acaban de ver nuevas imágenes de lo que ocurrió en Valencia el 29 de octubre. 17 días después de la tragedia, aún se sigue buscando a un buen número de desaparecidos. Esther Vaquero. Todavía hay 14 familias, de hecho, intentando encontrar a sus seres queridos y esa espera se está haciendo eterna. Desde el operativo aseguran que no se va a parar de buscar hasta que los familiares puedan cerrar su dolor, pero son tareas complicadas por la dificultad del terreno y esta ya es la mayor operación de rastreo de la historia de España. Emma Tomás. Sí, unos efectivos que vienen de todos los puntos del país como agentes de la Policía Local de Madrid que se hospedan en esta residencia universitaria desde el pasado día 2 de noviembre. Ahora ya recogen para comenzar su jornada mañana a primera hora. Sus tareas se centran en coordinar el tráfico de los municipios afectados o dar asistencia sanitaria y también han participado en las labores de búsqueda durante los primeros días. Son la única esperanza de las 14 familias que siguen sin saber dónde están sus seres queridos. Mónica está día y noche pendiente del teléfono. La angustia es, ¿y si no aparece? Porque no puedes cerrarse, que se queda abierto todo. Busca a su madre de 78 años. Junto a su casa han encontrado el coche vacío con la ventanilla bajada. No sé si ella por sus propios medios pudo salir, si alguien la pudo sacar, si se las llevó a los dos la corriente. Con esa angustia esperan noticias los familiares de los desaparecidos. Esa bola de fuego que llevas en las entrañas que ni te deja dormir, ni te deja comer, ni te deja vivir. Ernesto no encuentra a su sobrina. Cuando encuentren el coche, la encontrarán a ella. Iba al trabajo con su hermana cuando fueron arrastradas por la riada. A mitad de camino se encontraron con la muerte. El cuerpo de su hermana lo han localizado a 15 kilómetros de donde desapareció. En una ya la hemos encontrado y la hemos enterrado, la otra falta. Es lo que piden, que no se pare de buscar por los barrancos, la albufera y el mar. Y nosotros no vamos a cejar hasta que cada familia pueda cerrar su dolor. Mientras cientos de efectivos siguen volcados en un gran despliegue para encontrarlos. La riada arrastró grandes cantidades de maleza, cañas y todo tipo de vegetación que junto a los coches hizo que la fuerza del agua se multiplicase. Y ese es uno de los debates que ahora está encima de la mesa. Si los cauces de ríos y ramblas deberían limpiarse con más frecuencia. María Ramón. En concreto, el debate, Esther, está con este tipo de cañas. Es una especie invasora y muy resistente y lo que hizo el agua es arrancarlas y arrastrarlas por todo el barranco y en algunos puntos formaron grandes tapones como este que veis en lo que queda de ese puente de Picaña. Lo que nos dicen los expertos es que en los cauces de los ríos tiene que haber vegetación para frenar un poco la velocidad del agua, pero que tiene que ser más flexible, más maleable y que en algunos puntos de este barranco las cuencas no estaban cuidadas, que había muchas cañas y que eso empeoró las consecuencias de la riada. Son más de 2 semanas buscando a desaparecidos, repartiendo comida, limpiando lodo y dando fuerza a todos los vecinos. Hoy ponemos nombre a algunos de los muchos voluntarios que están ayudando en esta tragedia. El diccionario dice que voluntario significa aquello que no es obligatorio. Llevamos aquí unos 10 días. Y tiene razón, porque no era obligatorio que Gonzalo viniera desde Barcelona a limpiar el bar del pueblo. Que la gente que lo está pasando tan mal tengan un lugar donde poder venir, poder reunirse. No ha sido el único que ha cruzado el país, La Coruña, o el mundo para venir a ayudar. Me pilla una semana de vacaciones para venir a ayudar a Valencia. Nadie ha obligado a que Manuel, que viene desde Huelva, una familia, se emocione. ¿Qué hacemos? Pues lo que podemos, escuchar a la gente, hablar con la gente, ayudarlo. Han hecho de todo porque han querido. Y repartiendo comida a todos. Tampoco era obligatorio que este fontanero viniera de Toledo. Soy un voluntario más, vengo a reparar tuberías. Yo estoy jubilado, estoy en mi casa, tranquilo. Han puesto de forma voluntaria las piernas, los brazos y el hombro. Sí, porque la gente necesita hablar también. Y te pregunta, ¿necesitas ayuda? Le dices que sí, le das un abrazo y se pone con la escoba. Todo eso y más han hecho los voluntarios, así que cambiemos el diccionario porque la definición se ha quedado muy corta. El paso de la Dana por la Comunidad Valenciana también ha afectado a hoteles, restaurantes y muchos otros negocios vinculados al turismo. La ocupación hotelera ha caído al 40% en la última semana y el sector espera que ese desplome no se prolongue. Las previsiones de la patronal de hoteles valencianos auguran que para el puente de diciembre la cosa mejorará. La subida del caudal del arroyo de Cupiana en Málaga provocó este angustioso rescate. Varios vecinos logran salvar a una mujer a la que se le había bloqueado la puerta del coche. Las últimas alertas en Andalucía
se han levantado esta misma tarde. Estaban todavía activas en Huelva, donde la lluvia ha provocado algunas inundaciones. Más noticias. Esta fue la última aparición pública de Begoña Gómez. La esposa del presidente del Gobierno compareció en la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, creada por decisión del Partido Popular, para dar explicaciones sobre la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense. Begoña Gómez compareció, pero no respondió a ninguna pregunta. Eso fue el miércoles. Ahora hay novedades en la investigación. Según la documentación recogida en el sumario al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, una asesora de Moncloa actuó a petición de Begoña Gómez para que uno de los patrocinadores de la cátedra continuase poniendo dinero en el proyecto. Es decir, un cargo de Moncloa se involucró en la búsqueda de financiación para las actividades privadas de la esposa del presidente del Gobierno. Lucía Fernández, ¿cómo explican esto en Moncloa? Pues la postura del Gobierno no varía, aquí siguen manteniendo que no hay caso, así que no quieren profundizar mucho más en este asunto, pero fuentes de Moncloa reconocen que esa persona que aparece en el sumario forma parte del equipo de la Secretaría General de Presidencia de Gobierno y que entre sus funciones está la de asesorar y trabajar con Begoña Gómez, aunque no especifican en qué actividades. Y le quitan importancia a todo esto porque esas mismas fuentes nos dicen que esa figura es algo habitual y que también ha existido en otros gobiernos. La investigación a Begoña Gómez continúa y poco a poco se van revelando nuevos detalles, nuevas evidencias que pueden ser clave. La última, este correo, en concreto, su postdata. Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. La persona que lo envía es una asesora de Moncloa, aunque este email en concreto lo manda desde una cuenta personal. La destinataria es la directora de comunicación de una de las empresas que patrocina la cátedra de Gómez en la Complutense. Tocaba renovar la financiación, pero le confirmaron que no seguirían. No lo comuniqué yo porque lo comunicó Pilar, pero creo que fue en febrero de este año. Ese mismo mes fue la propia Begoña Gómez la que intentó lo mismo con el otro patrocinador. Envía un documento que sugiere una cifra concreta. Solicitamos un presupuesto anual de 40.000 euros. Aunque no descartaban renovar, el informe que nos envió es positivo y sí que estaríamos dispuestos a seguir. Al final la propia Complutense fue la que puso fin a la cátedra. Fuentes del Gobierno insisten, sigue sin haber caso. El PP habla de escándalo y de modus operandi. Es cierto también que también hay novedades judiciales sobre el caso que afecta al hermano del presidente del Gobierno. El Partido Popular ha solicitado personarse en la causa abierta en un juzgado de Badajoz contra David Sánchez. Está siendo investigado por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Y el Tribunal Supremo confirma la condena al Partido Popular como responsable civil subsidiario en el caso de los papeles de Bárcenas. Además, rebaja la condena a Luis Bárcenas de 2 años a 8 meses de prisión por dilaciones indebidas, es decir, por haberse alargado el proceso más de lo necesario. En el ámbito económico, la Unión Europea ha actualizado hoy sus previsiones económicas y ha revisado al alza el crecimiento de España 9 décimas, hasta el 3%. Con este ajuste, nuestro país va a crecer casi 4 veces más que la media de la eurozona. El comisario europeo de Economía se ha referido hoy al impacto de la DANA. Muchas empresas van a tener que cerrar. Eso va a tener unos costes inmediatos a corto plazo. Pero en el medio plazo, la trágica realidad es que el coste de la reconstrucción tendrá un impacto positivo en términos macroeconómicos. Lo que ven es el interior de la residencia de mayores que se ha incendiado en la localidad zaragozana de Villafranca de Ebro. El humo se expandió con rapidez y fue letal. Acabó con la vida de 10 personas. Además, hay 2 personas heridas y una de ellas se encuentra en estado grave. El incendio se inició en una habitación y la primera hipótesis apunta a que lo originó un cigarro. La puerta cortafuegos evitó todavía una tragedia mayor. Gonzalo Masip. La puerta de seguridad evitó que salieran las llamas, no consiguió, eso sí, que lo atravesara el humo, provocando la muerte de 10 personas que tenían movilidad reducida. El humo además se extendió a una enorme velocidad por el ala sur de la residencia. Así pudieron ser desalojados el resto de usuarios por las 2 trabajadoras del turno de noche con la ayuda de algunos vecinos. La Guardia Civil ha permanecido en el interior del edificio hasta las 7 de la tarde investigando cuál es el origen de este fuego, aunque todo apunta a una colilla.
De madrugada el humo empieza a salir de esta residencia de una sola planta de Villafranca de Ebro, en Zaragoza. Se había declarado un incendio. A empezar a sacar gente, pero claro, la gente estaba durmiendo. La alcaldesa ha sido una de las primeras en llegar. 10 calabres, eso es muy duro. Si ha habido alguna llama, pues se ha concentrado en esa habitación. Fuera solo ha salido humo. Las víctimas han fallecido por inhalación de humo. Este es el interior de la residencia. Techos y paredes quemadas. Según las primeras hipótesis, el incendio empezó por un cigarro en la habitación de uno de los internos, un espacio donde está prohibido fumar. La puerta cortafuegos evitó la expansión de las llamas. Una puerta cortafuegos que ha funcionado, o sea, la mitad del edificio ha quedado a salvo del incendio. El centro atendía a mayores y a personas con problemas psiquiátricos y por la noche solo había 2 trabajadoras. Ellas dieron la voz de alarma y sacaron a los residentes. Se han ganado el cielo, pero bien ganado, ¿eh? Especialistas de criminalística de la Guardia Civil inspeccionan la residencia y recogen muestras para averiguar qué pasó. La gerencia de la residencia insiste en que cumplían con todas las normativas si se realizaban simulacros anuales. Los residentes del centro incendiado han sido trasladados a otro en Huesca. Las trabajadoras y algunos vecinos los pusieron a salvo y no fue sencillo porque algunos tenían problemas de movilidad. A primera hora de la mañana los vecinos se enteraban de la noticia. Llamó a mi hija y me la ha dicho, se ha quemado la residencia. Algunos, como Marina, solían hacer compañía a los residentes. Ni pensábamos de ninguna manera que pudiera pasar esto. Y al llegar al lugar... Se olía humo, se veían salir los bomberos, salir gente, estaban sacando a la calle tapadicos con mantas. Se trata de un pueblo de menos de 900 habitantes, casi todo el mundo se conoce. Estamos muy tristes, todos nos conocemos. Igual se toman un cortado que leen el periódico. Son 59 las personas que han podido ser rescatadas, una tarea difícil. Las llamas y el humo impedían levantarse al padre de Eva. Y ha habido un momento que se ha quedado tumbado en la cama y en ese momento han entrado los bomberos y lo han sacado por la ventana. Ahora continúa en planta recuperándose en este hospital de Zaragoza. El incendio se ha provocado en la habitación de al lado. Es uno de los 2 trasladados, el otro se encuentra estable y con pronóstico reservado. El resto de supervivientes están ahora en otra residencia de Huesca y no saben cuándo podrán recuperar su vida. Robert Kennedy Jr. va a ser el nuevo secretario de Salud de Estados Unidos. Es sobrino del presidente Kennedy, hijo de Bobby Kennedy, que también fue asesinado en los años 60 cuando aspiraba a la presidencia de Estados Unidos. Ahora su hijo reniega de su familia y es conocido por sus teorías de la conspiración en materia de salud. Es un antivacunas declarado y recomienda, por ejemplo, beber leche cruda. Robert Kennedy llegó a ser candidato independiente a la presidencia, pero se retiró para favorecer a Donald Trump, que ahora le devuelve el favor. Es el último en la lista de un gabinete lleno de perfiles polémicos y muy leales al presidente electo. Nueva York, José Ángel Abad. Todavía se esperan nombramientos importantes como un nuevo director del FBI, de la policía, porque al actual le nombró Trump, pero está desencantado con él. Y aún así, con lo visto hasta ahora, ya se sabe que lo esencial que busca Trump en su equipo es una lealtad que evite los desencuentros que en su primer mandato tuvo dentro de su propia administración. Con el actor Sylvester Stallone, el primer abrazo de Trump en la primera celebración pública, siempre rodeado de seguidores antes de volver a prometer: vamos a cambiar de arriba abajo nuestro país y hacerlo grande, fuerte, poderoso. En su equipo estará Robert Kennedy al frente de la sanidad, pese a que resume su idea de salud pública en recordar: cuando yo era niño solo había 3 vacunas, ahora hay 72 y sin estar adecuadamente probadas. Yo solo le he pedido, reconoce Trump, deja que de extraer petróleo me encargue yo. El único nombramiento que puede tener problemas es el de Matt Gaetz como fiscal general y ministro de Justicia, por ser casi el más radical del Partido Republicano, y por eso el Senado debe aceptar nombramientos mientras no está en sesión para que se puedan hacer rápido, escribe Trump, pidiendo un mecanismo excepcional y de urgencia. Al evento que hoy reunía a muchos de los nuevos fichajes de Donald Trump en su club privado ha asistido también Javier Milei. El presidente argentino se convierte así en el primer mandatario en reunirse con Donald Trump. El canciller alemán ha hablado hoy con Putin para pedirle que negocie con Ucrania. La última conversación la tuvieron hace 2 años. El presidente ruso mantiene sus condiciones para la paz. Pide que Ucrania se retire del Donbass y que renuncie a entrar en la OTAN. Zelensky ha sido muy crítico con la llamada.
Son imágenes de la India, donde la alta contaminación ha obligado a cerrar los colegios en la capital del país. Los niveles de polución superan en 50 veces el máximo diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Nuevo Pascual Movit, con minerales y vitaminas que te ayudan a cuidar tus huesos, a mantener fuertes tus músculos y flexibles tus articulaciones. Nuevo Pascual Movit, mucho más que una leche calcio. Carlos Mazón no dimite, tampoco anuncia su dimisión más adelante. No cesa a ningún miembro de su gobierno de momento y de hecho crea nuevas consejerías. Todo esto para asentarse en el poder y confiar su reelección a una gestión adecuada del proceso para reconstruir todo lo destruido por la Dana. Feijóo guarda silencio. España, 15 de noviembre de 2024. Buenas noches. Hasta el lunes. Buenas noches.